Le damos la bienvenida a Noemí Ceballos, Senior Manager en Andersen. Ella es contadora pública autorizada, 10 años de experiencia en asesoría preventiva, corporativa, asesoría en asuntos patrimoniales. En su formación académica incluye un máster en contabilidad y finanzas, también un programa de alta gerencia y ha sido también asesora tributaria del clúster bananero del Ecuador, entre otros gremios. Noemí, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a Élite Noticias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Encantada otra vez de estar aquí con ustedes. Gracias, Noemí, por estar con nosotros. Estamos casi ya, finalizando el año. Faltan realmente muy pocos días, pero se van a ir rapidísimo. Y es momento de ir analizando poco a poco lo que ha ocurrido en este 2024. Hace unos días se habla ya de que la recaudación tributaria ha crecido en este año, hasta noviembre por lo menos, en un 15.7%. Esto luego de las reformas tributarias que ha hecho el presidente Daniel Noboa, como autorretenciones del impuesto a la renta, grandes empresas, el alza del IVA, etcétera, etcétera. ¿Cómo analiza usted este incremento? Espérame, deme un segundo. Le voy a dar el dato actualizado a octubre, que es lo que aparece en la página web del Servicio de Rentas Internas. Tenemos una recaudación de enero a octubre de aproximadamente 16.991 mil millones de dólares, lo que representa una variación del 14.9% si comparamos el mismo periodo para el año 2023. Y yo recuerdo haber ya mencionado, justo con ustedes también, de que es esta alza básicamente depende de dos impuestos principales, como es el IVA y las retenciones en la fuente, que es el impuesto a la renta, básicamente. ¿Por qué se debe el alza, digamos, o la variación, el incremento que habla el Estado? Es principalmente por el incremento de la tarifa, porque recordemos que desde abril del año 2024 la tarifa del IVA pasó del 12 al 15%. Tenemos 3 puntos más de esa tarifa de impuesto respecto al IVA, y por la parte de impuesto a la renta, que es otro impuesto que apoya también a las recaudaciones, por la retención de autos de grandes contribuyentes. Acá el punto... Ajá, el director del SRI, Damián Larco, ha dicho justamente ayer en la cadena Teleamazonas que espera el gobierno cerrar con una recaudación de más de 20.000 millones. Según las cifras que usted nos ha mencionado y que ha analizado ya, ¿esto podría ser factible? De hecho, al inicio de este año se hablaba de una recaudación bastante cercana a 19.000 millones de dólares, casi bordeando los 20.000. Entonces, si al día de hoy nosotros vemos que en octubre hay una recaudación de casi 17.000 millones, faltarían 3 meses todavía, noviembre, 2 meses, noviembre y diciembre. Es bastante probable que nos acerquemos a los 20.000 millones y todo sigue igual y todavía, y recordemos que diciembre es un mes de mucho consumo. Entonces, es probable que se alcancen los 20.000 millones de recaudación para este año. Claro, lo cual sería positivo. Hasta agosto hablábamos de que si bien la recaudación de impuestos aumentaba, las ventas habían disminuido y obviamente pues los efectos de la crisis energética por déficit hídrico así lo comprobaron. La gente comenzó a vender menos, los tenderos también, sobre todo, fueron uno de los más afectados. Pero ahora en estas últimas semanas, sobre todo se espera que quizás se reactive un poco, la gente quiere comprar no solamente regalos, quiere comprar cositas para la Navidad, para las reuniones de última hora. Entonces todo esto también servirá para mover la economía. Definitivamente. El incremento, por eso resaltaba yo al inicio, el incremento se da fundamentalmente por el incremento de puntos y no necesariamente porque hay más movimiento en la economía. Sin embargo, ahora en el mes de diciembre, dado la reducción de apagones y por el mes por la naturaleza del mes, que generalmente es un mes de mucho consumo, probablemente exista mayor movimiento en la economía, ¿verdad? Entonces, eventualmente, si eso se cumple, probablemente sí nos acerquemos mucho a los 20.000 millones de recaudación que necesita o que ha pronosticado el director general del Servicio de Rentas Internas. Gaby. Noemí, muy buenos días, bienvenida a Élite Noticias. Ahora, en este año, ¿cómo usted analiza pues la decisión de los ecuatorianos de adquirir una deuda? Bien, usted lo ha dicho, la crisis económica, la crisis energética, la inseguridad ha golpeado mucho pues el bolsillo de los ecuatorianos. Sin embargo, pues
en los últimos meses, pues el SRI, por ejemplo, hace unas semanas indicó que recientemente que estuvimos pasando por el Black Friday, el Black Week, pues hubo una capacidad de endeudamiento de más de 7.000 millones de dólares. Es decir, los ecuatorianos han decidido tomar una deuda, ya sea de ropa o de comida o de electrodomésticos. ¿Cómo ha influido ese tema? ¿Cómo el ecuatoriano ha manejado el tema de, a pesar de las crisis de diferentes índoles por las que estamos atravesando, igual ha tomado, ha decidido endeudarse? Cuando existen situaciones como, por ejemplo, el alza de impuestos, y no necesariamente solo el alza de impuestos, sino la crisis, creería yo, desde mi punto de vista, la crisis del sector energético, el tema de los apagones, evidentemente hace, como también lo experimentamos en su momento con la pandemia, hace que el consumidor tome una postura de mucha precaución, es decir, cuida mucho el gasto, empieza a priorizar qué cosas, en qué cosas incurrir, en qué cosas gastar y en qué cosas no se puede gastar. Te diría yo que hasta el momento de noviembre, hace un par de semanas, esa básicamente era la sensación. Es probable que dado pues la oferta de Black Friday, como nombrabas, o el Black Week, que tuvimos o experimentamos hace un par de semanas, y dado que también se empieza a sentir que se está haciendo algo por el sistema energético, que los apagones se han reducido, es probable que el consumidor tome la postura de, bueno, ir por una deuda que no necesariamente supera toda su capacidad de endeudamiento o que hace que sea impagable, ¿verdad? Por ejemplo, un sector que está bastante afectado, según lo que dicen el mismo sector, es el de vehículos. Entonces la gente piensa mucho en ir a comprar un vehículo, pero tal vez ir a comprar un electrodoméstico es una deuda que es un poco más manejable, dependiendo de la capacidad, dependiendo de qué hogar esté comprando el bien también, ¿no? Ahí habría que hacer un análisis un poco más detallado, pero es probable que dado estos últimos cambios, pues el consumidor haya decidido ir o optar por algún par de deudas que tampoco sean inmanejables. Este año, Como entonces, decía, este año, entonces, la compra de bienes raíces o de vehículos ha bajado en un porcentaje, entonces. es probable que sí, es probable que sí. Ahora recordemos también de que va a depender de qué sectores estemos hablando. Como los sectores que has mencionado, es probable que hayan experimentado una contracción en la forma en cómo se venía moviendo. Por ejemplo, el sector construcción, es probable que haya experimentado pues alguna disminución en cómo se estaba dando la venta de bienes inmuebles y evidentemente también en consecuencia la construcción de los bienes inmuebles, ¿verdad? Porque el momento que hay incertidumbre es muy complejo que alguien se atreva a tomar una deuda que no sabe qué pudiera pasar el día de mañana. ¿Cómo ha estado? Muy buen día. Me gustaría, sobre todo, buscarle el fin a lo que esta ley antipillos quiere, según mi óptica, quiere el gobierno determinar, es que el flujo de dinero en la compra de vehículos de alta gama, de vehículos de segunda mano, tenga una ruta, saber de dónde sale el dinero, porque a la clase media, yo no creo que la clase media tenga para comprar un vehículo de $50,000, $60,000, $80,000 de segunda mano. Entonces, lo que creo que pretende el Ejecutivo es tratar de saber la ruta del dinero y que se pueda lograr tener esas cantidades a través de transferencias, de saber qué bancos, porque el dinero en efectivo lo único que puede develar es que el dinero del narcotráfico está metiéndose en estas operaciones para poder cubrir los gastos. Sí. Sí, el punto está en que cuando el Ejecutivo envía una ley, pues envía la ley con algún propósito, ¿verdad? Y lo que le han cuestionado principalmente esta ley, y es la razón por la que se supone que en primer debate la Asamblea archivó el proyecto, es porque de una u otra manera los asambleístas sostenían que el propósito de la ley, o sea, la razón por la cual se estaba concibiendo la ley, no cumplía, digamos, con el objetivo que se buscaba, que es, bueno, básicamente el
ver el flujo del dinero, el narcotráfico y tratar de evitar el lavado de dinero y otros asuntos. Entonces, como para los asambleístas no cumplía ese cometido, sino que básicamente era un impuesto desde el punto de vista de ellos que terminaba afectando a la clase media, como se lo ha mencionado, fue la razón justamente por la que se archivó el proyecto. Entonces, es un impuesto que eventualmente sí, o sea, se lo ha concebido como el punto de partida para poder determinar la venta de los carros en los patios de segunda mano y que se los vende por un precio inferior, de acuerdo a lo que ha identificado el gobierno, pero al final del día lo cierto es que va a ser un impuesto que vamos a terminar pagando todo cada vez que exista pues referencia pero de vehículos. pero la ley establece de hecho una reducción, porque si bien el impuesto que estaba vigente, si no estoy mal, desde 1900 y algo, a ver, ya le digo exactamente desde cuándo, planteaba el 1% para todo tipo de vehículos. Pero ahora, con esta modificación, se habla de que los vehículos de menos de $20,000 pagarán el 0.75% y que obviamente este impuesto de los vehículos será proporcional hasta el valor de los vehículos y podría llegar hasta el 4.25%. Es decir, que en la práctica se pagará menos por el impuesto, sobre todo si usted tiene un carro o compra un carro de menos de $20,000. Sí, definitivamente la ley está escrita como lo ha mencionado, habría que ver cuál es el efecto. Yo mencionaba cuál era el argumento por el cual los asambleístas decidieron archivar la ley, que era el argumento que ellos decían de que como que no cumplía el cometido y no tenía, digamos, relación con lo que se buscaba, y efectivamente, como usted lo menciona, el impuesto a la transferencia de vehículos ya existe, se paga el 1% por el precio de venta al momento de hacer la transferencia, y efectivamente es el 1%. Entonces, bajo los lineamientos que usted indica, al final del día se estaría reduciendo en función del monto, que se ha puesto una brecha de $20,000, que se entiende pues ya es un carro usado, que se entiende debería ser lo que normalmente pues usted y yo como ciudadano cotidiano podemos vender un vehículo que ya no es 0 kilómetros, ¿verdad? Claro. Como le decía, lo que se busca es controlar el lavado de dinero o el dinero de dudosa procedencia al momento que alguien adquiere un vehículo de segunda mano y no cuando lo sacan desde el carro, desde la concesionaria, pero se entiende que están adquiriendo el carro como que se lo estuvieran sacando de la concesionaria. Eso es lo que más o menos busca identificar la ley. Yo tengo la idea, al menos en teoría, es que los gobiernos o cualquiera, o pueden llegar a un nivel de trazabilidad del dinero, como lo hacen los Estados Unidos. La mayor parte de los detenidos ecuatorianos, ya llevo 18, detenidos por el gobierno de los Estados Unidos y presos con sentencias, hablo del caso Polit, etcétera, son justamente por este motivo, porque no pueden justificar el origen del dinero. No están siendo en los Estados Unidos por borrachos, ni mujeriegos, ni porque le puso los cuernos a la mujer, ni porque nada, porque no pueden justificar el dinero que están gastando, como lo hizo Poli, comprando lavanderías, propiedades, edificios, oficinas, hasta un centro comercial. Yo creo que lo que se pretende con esto de trazabilidad del dinero para comprar un vehículo de alta gama, que no lo tenemos en la clase media, eso es imposible. Para comprar un carro de segunda mano de $50,000, nadie lo hace en la clase media, pero sí los mafiosos, sí el que lava dinero, o los que ponen, inclusive los que ponen estas ventas de carros, estos patios para vender carros usados, hacen lo mismo, pues, porque ahí están lavando el dinero del narcotráfico y hacen la vuelta del dinero. Yo espero que en algún momento el Ecuador pueda hacer también sentencias a quien no pueda justificar de dónde saca el dinero. La apreciación que usted hace es muy interesante. De hecho, en esta ley también hay algunas facultades que se le entregan a la UAFE, que es la unidad que revisa el tema del lavado de activos, y que en la misma línea que usted menciona sobre ver la procedencia o las transacciones, como le denomina la ley, transacciones sospechosas. Lo curioso de esta ley es que le da la facultad a la UAFE de
que si identifica que una persona tiene transacciones sospechosas de forma inmediata, le notifica a la fiscalía y tienen la potestad incluso de congelar cuentas de forma automática hasta que inicie el proceso de investigación. Esa es una de las facultades que están escritas en esta ley, en la ley antipillos, como la ha denominado el gobierno. Como decía, el propósito de una otra manera es controlar. Ahora, tomando los comentarios sobre el patio, sobre que si es la forma de investigar, pues diría y sí y no, porque efectivamente, como usted indica, Estados Unidos, no necesita necesariamente un impuesto para llegar a este punto. Claramente es otro país, hay otro nivel de tecnología, es un país con más control. Entonces, entre la medida en que Ecuador nos pongamos a hacer los deberes, que la UAFE cumpla también su rol, porque hay una unidad de análisis financiero como es esta entidad, y el rol principal es eso, el controlar pues que las actividades sean lícitas. Yo diría que sí hay una manera, o sea, hay formas, porque digamos, por ejemplo, ¿cómo identifica si una persona tiene una capacidad para poder adquirir cosas? No necesariamente en el pago de la tarjeta de crédito, porque puede pagar con la tarjeta de crédito de alguien más, sino, por ejemplo, en migración, salida del país, porque solo puedes salir tú como persona, ¿me explico? Entonces, el empezar a hacer tal vez esa conexión o ese análisis entre lo que se reporta en el Servicio de Rentas Internas con los movimientos bancarios, que de hecho es información que las instituciones financieras dan, pero además con estilo, calidad de vida, pudiera empezar a dar brechas en donde hay diferencias de qué estoy reportando como ingreso y qué estoy gastando. Entonces, y de hecho, no solamente un punto de negocios ilícitos, sino el que hace ilícito, negocios ilícitos, pero que no está tributando. Porque mi pregunta mi pregunta va porque el ciudadano común y corriente tiene siempre las de perder. Usted va a sacar $5,000, le dicen por qué, cómo, dónde va a depositar $5,000, de dónde lo sacó, cómo lo puso, de dónde lo saca, dónde lo extrae. Ciudadano común y corriente, cuando lo ven con $50 en la mano, ya lo persiguen, lo vigilan con la lupa, lo rastrean, le ponen un satélite en la cabeza y tratan de ver de dónde le sacan. Pero aquí tetea el lavado de dinero del narcotráfico con ciudadelas nuevas, casas compradas con dinero en efectivo, vehículos comprados con dinero en efectivo, edificios comprados con dinero en efectivo, departamentos, oficinas, centros comerciales, etcétera, comercios con dinero en efectivo. Y a ellos no los rastrea nadie, pero al ciudadano, el pobre Gil, que va a sacar 5,000, le piden hasta la partida de nacimiento de la abuela. El tema es que estamos dentro del sistema financiero, el problema es que estamos dentro del sistema del Servicio de Rentas Internas. Entonces, claro, somos contribuyentes o ciudadanos haciendo transacciones evidentemente identificadas. El problema está en aquellos que no están siendo identificados o que no se han dado las medidas, no se ha puesto pues las medidas para poder controlar a aquellos que no están dentro del sistema. Por ahí va el asunto. Noemí, solamente por dar un ejemplo así rapidito, si tomamos el caso de un vehículo de $8,000, con este impuesto que sería el 0.75%, ¿sería una operación simple? ¿Quedarían como $60 de impuesto? ¿O mis matemáticas están mal? No, es una operación bastante simple. De hecho, es el mismo cálculo como le comentaba que hace hoy. Si yo transfiero un carro en $20,000, voy a pagar el 1% de esos $20,000 para poder activar la transferencia en la autoridad de tránsito correspondiente. Entonces, es multiplicar el valor por el 0. Tanto que pone la ley dividido para 100. Listo. No estaba tan equivocada. Entonces, Noemí, muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, qué gusto conversar con usted. Nos debe una venida acá a la cabina. Ojalá que pueda estar con nosotros en enero para hablar ya un poco de las proyecciones en este 2025 y todo lo que se espera en metas recaudatorias y tributarias. Siempre bienvenida. Por supuesto que sí. Gracias.